Hola amigos, Dios bendiga. Perdón si estoy así, es que estoy más o menos recién despierto. Es tarde, pero aquí les miento. Pero bien chicos, vamos a seguir hoy con la lectura de Hechos 4 a Hechos 6. ¿Cómo se llama? Ayer leímos y no me di cuenta que no grabé toda la lectura. Igual, en lo personal creo que se grabó lo más importante, que era pues la reflexión de todos los chicos, ¿no? De los que, pues de lo que les habla Dios. Digo, al fin y al cabo, la lectura, todo está aquí, entonces pues siempre pueden volver a leerlo, chicos. Va. Entonces vamos a orar antes de empezar a leer. Si gusta seguirme, si gusta cerrar tus ojos, si gusta orar aparte, está muy bien. Bendito seas tú, Dios, Rey del cielo y de la tierra, Padre. Señor, te doy gracias en este día y en esta hora, Señor, por la vida de la persona que esté viendo este video, Señor, y por permitirme a mí hacer estos videos, Señor. Que si la persona que está viendo este video, Señor, todo lo que se diga en este video sea de bendición para esa persona, Señor. Porque todo lo que hoy se diga, Señor, va a ser a través de mí y por tu Santo Espíritu, Señor. Va a ser tu Santo Espíritu a través de mí. Te doy gracias, Padre, por permitirnos despertar hoy en este día, Señor. Por permitirnos seguir, Padre. Por tener una cama, tener un techo, tener medios, tener alimentos, Señor. Porque tú nos sigues proveyendo todos los días, Padre. Te pido por favor que sea tu Santo Espíritu, Señor, el que esté con nosotros hoy. Que nos des el conocimiento, el discernimiento y el entendimiento para escudriñar hoy tu palabra, Señor. Que si hemos cometido algún fallo, alguna iniquidad, Señor, o simplemente si estamos lejos de ti, Señor, que nos confrontes, que nos ayudes a acercarnos más a ti, Padre. Te pedimos de favor, Señor, que nunca nos dejes, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor, te doy gracias. Amén y amén. Bien, chicos. Vamos a empezar. Bueno, más bien vamos a seguir. No manché. No sé qué manché. Capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anas, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él, por él este hombre está vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle
para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole: Juzgad si es justo delante de Dios obedecerle a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando en ningún modo castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Los creyentes piden confianza y valor. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amontonan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que en todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es Hijo de Consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Capítulo 5. Capítulo 5. Ananías y Zafira. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió su heredad y sustrajo el precio, sabiéndolo también su mujer, y trayéndolo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: Dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante,
Ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre los que oyeron estas cosas. Muchas señales y maravillas. Y por la mano de los apóstoles hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Pedro y Juan son perseguidos. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entretanto, vinieron al sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardias fuera en pie ante las puertas, mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viendo uno les dio esta noticia: He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, les presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿No os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondió Pedro, y los apóstoles dijeron: Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó a que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: Varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a muchos del pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles,
Después de azotarlos, les intimidaron para que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Elección, capítulo 6, elección de 7 diáconos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración con el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás prosélito de Antioquía, y a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Arresto de Esteban. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Wow. Obviamente todo el libro de Hechos es una joya. Nunca lo he leído completo. Nunca lo he leído completo. Pero hasta ahorita, esto creo que es lo que más me ha gustado. Lo de Ananías y Zafira es súper, súper fuerte. Porque ¿cuántos de nosotros nunca hemos mentido? O sea, todos, nadie está libre. Todos hemos dicho la típica mentira de... La mentira piadosa de decir: no puedo porque voy a hacer esto. No, no es cierto, no vas a hacer nada. Simplemente quieres estar echado en tu cama o no quieres ir. Y yo siempre he dicho: ¿por qué no es más fácil decir no quiero ir? No me apetece. Pero esto no llega al grado de blasfemia. Pero sí le mintieron a Dios. Y no les voy a mentir. Yo he caído en esto. Ustedes saben cuánta misericordia tiene Dios para no ser como Ananías y Zafira. ¿Cuánta misericordia tiene Dios para no desplomarnos en ese momento y matarnos? Y aún así muchas veces te perdona. Y sabemos que el único pecado que no se va a perdonar es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y dice: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. O sea, ya sabía lo que iba también, iba a mentir. Entonces, aunque sea de esas mentiras piadosas, no.
Sean honestos, seamos honestos. Yo fui una persona que de muy chico, creo que como niño todos, ¿no? En especial con la tarea. En la escuela era muy mentiroso y decía, no, no tengo tarea. No tengo tarea. Sí tenía tarea, pero no la hacía. ¿Por qué? Por querer estar jugando. En ese tiempo tenía un Xbox, entonces no. Hasta que un día mi papá me descubrió. Me fue... Vaya. Y me dijo algo muy cierto. Me dijo algo muy cierto. Saliendo un poco de esto. Más vale que tú digas la verdad a que se entere la persona por boca de alguien más. Y en este caso, amigo mío, al fin y al cabo, tú puedes engañarme a mí, puedes engañar a tus pastores, a tus papás, a tus amigos, pero a Dios no. A Dios no lo vas a engañar. Y quizás diga, fue algo pequeño, pero no. ¿Qué necesidad hay? ¿Qué necesidad tenemos de ocultar pecados? De decir que no o decir que sí a algo que era que no. Entonces, no mentamos, chicos. Luego, hay algo que también me gusta mucho, que cuando Pedro y Juan son perseguidos. Bueno, no, antes de eso, quiero tocar otro punto, que de hecho esto hace no mucho, lo vimos en una velada, si mal no me parece, fue hace ya dos sábados, me parece, creo. Viernes, sábado, una velada de viernes para sábado, no me acuerdo si fue la semana pasada. Y, ¿cómo se llama? Denuedo. En general, de Hechos 4, así hasta el final, cuando dice que todos empezaron a orar. Y los creyentes piden confianza y valor. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿no? Todo esto, hasta el 31 prácticamente, de Hechos 4, del 23 al 31. Cómo oraban los discípulos, todos juntos, juntos, que nadie se quedaba callado. Y esto nos lo decía un pastor esa noche. Básicamente aquí también los discípulos te están enseñando a orar. Primero, de cierta forma, cómo exaltan a Dios como el creador. Luego, las promesas que Dios tiene con ellos. Y de ahí empiezan a pedir. Ellos empiezan a pedir. O sea, llevan un orden. O sea, si tú pones atención y lees todo esto, llevan un orden en su oración. No simplemente piden por pedir. Y ellos lo que aquí hacen, decía ese pastor, piden con fe, o sea, sabiendo que Dios va a cumplir lo que ellos quieren, sabiendo que es para bien y para el ministerio. Y mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales prodigias mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado en el lugar que estaban congregados, tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo no sabía qué significaba la palabra denuedo, nunca la había escuchado, de hecho, hasta ese día. Y el denuedo es como una seguridad, como una valentía. O sea, pedirle a Dios fuerzas realmente para poder ir y hablar su palabra a otras personas. Porque es lo que Jesús nos dejó encargados a hacer nosotros como discípulos. Ir y compartir las buenas nuevas. Y es lo que ellos hacían. Y aún así, ¿cómo se llama? Pedro y Juan en este caso, sin importarle lo que decían, no solo siguieron el ejemplo de Jesús, no me voy a quedar callado, o sea, amenázame, dime lo que quieras, yo obedezco a Dios, ¿no? Y así tal cual nosotros somos para Dios, para la obra de Dios, no para los hombres. Aunque muchas veces se puede llegar a malinterpretar y la verdad yo soy muy celoso con Dios. Y hay muchas cosas que incluso me pueden llegar a molestar cuando hablan mal de Dios, cuando me usan y no es algo para la obra de Dios y es como de... Y me doy cuenta tarde y es como de... Oh, ¿qué hice? Y, o sea, no, 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 no. Y miren, la verdad,
cuando nos muestra estos fragmentos que leímos de Hechos 4 a Hechos 6, nos muestra algo muy interesante. Y se ponen atención que uno de los frutos del Espíritu, o sea, sabemos los frutos del Espíritu que están mencionados en Gálatas 5, 20, 22 me parece. Pero algo que hace también el Espíritu es todo esto. Un anhelo de compartir la palabra. Y como tal no eres tú, es el Espíritu que está dentro de ti. Ese mismo Espíritu que tuvo Jesús, que tiene Jesús. De compartir, de hacer las cosas bien conforme a lo que Él manda. Y de hecho, lo dice en el capítulo 4, en el versículo 32, todas las cosas en común. Y la multitud de los que habían creído era un corazón y un alma, y ninguno desea ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino de que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracias era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas o las vendían y traían el precio a los vendidos. Muy fuera de eso, un corazón y un alma. Aparte de despojarse de todo. ¿Saben? Si Dios a mí ahorita me dijera, deshazte de todo, sé que debo deshacerme de todo. Porque he visto la mano de Dios en mi vida. Y Dios ya antes ya me había dicho muchas cosas. Y una de esas fue la relación que precisamente me trajo a los pies de Jesús. Y ya muchas veces en sueños, señales, prédicas, me había dicho, deja esa relación. Deja esa relación. Y no hice caso. Terminó muy mal eso. Dios, cuando las cosas no son de Dios, y lo dice también en el capítulo 6, cuando las cosas no son de Dios se van a desvanecer. Y cuando son de Dios, tal cual como lo dijo el doctor en la doctrina, Gamaliel, dice, mas si es de Dios, no lo podráis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. No reten a Dios. Cuando Dios te diga no, es no. Cuando Dios te dice sí, es porque ni te quites, va a pasar tarde o temprano. Y había algo que yo le decía a los chicos. Cuando Jesús fue sepultado, era de Dios que Jesús resucitara de entre los muertos, porque era su propósito. Ahora, si Dios ya te dio a ti un propósito, no importa cuántos días, cuántos meses, cuántas semanas, años sepultes, eso, si es de Dios, tarde o temprano eso va a salir a la luz. Entonces, y eso es otra cosa que quería comentar, que muy a la mano se conectaron aquí. Cuando algo es de Dios, nada lo va a desvanecer porque está respaldado por la mano del Todopoderoso. No importa qué hagas o qué no hagas, va a pasar porque es tu propósito. Que claro, también. O sea, tampoco te quedes desparramado en un lugar esperando a que Dios haga milagros. ¿Puede? Sí, pero no lo va a hacer. Porque Él también está esperando ese esfuerzo de ti. Y qué bonito es ¿cómo se llama? Qué bonito es esta parte del texto en Hechos 5, cuando habla de eso, de que cuando algo es de Dios, se va a cumplir. Y volviendo a todas las cosas en común, cuando todas estas personas que tienen un propósito se unen para orar, para hacer todo conforme a lo que Dios ha mandado, para obedecer a Dios, amigos, eso es un avivamiento de verdad. Esto no son andarse con tonterías ni con chistes, esto es caminar conforme a Dios. No solo es ir a la iglesia, sentarte, gritar amén cuando dicen algo bonito y quedarte callado cuando dicen algo que te ofende, pero que sabes que es verdad. Esto es avivamiento, aceptar las cosas buenas de Dios y las cosas malas,
¿Y a qué me refiero con malas? Que muchas veces Dios te va a quitar cosas. Tú vas a decir, es que me quitó esto. Y al momento te vas a estar quejando, vas a estar llorando, vas a enojarte. Pero cuando comienzas a ver frutos que salen, ya no te vas a quejar. Y si te quejas, qué mal estás, amigo. Dios no hace las cosas por hacerlas. Dios no hace las cosas por hacerte quedar mal, no. Él sabe lo mejor para ti. Él quiere lo mejor para ti. Solamente tenemos que entregarnos. Que así como ellos entregaron sus casas con toda la honestidad y dieron. A ver, nosotros no vamos a ir con Dios, vamos a estar en tu casa. Chicos, esto mismo es de Dios. Todo lo que hay aquí es de Dios. Yo me voy a ir de este mundo y esto se va a quedar aquí al fin y al cabo. Nosotros le pertenecemos incluso. Es más que obvio. Entregámosle esto, nuestro corazón. Y Él va a hacer maravillas con eso. Y un último punto que quiero tocar, que fue cuando metieron a Pedro y a Juan a la cárcel. En ocasiones veremos, no estaremos en una cárcel físicamente, pero nuestra mente sí. Nuestra mente estará encerrada en ideas que nos van a dar para abajo. En lo personal, no les miento, yo sufro a veces del autosaboteo, que es muy feo. Ideas negativas. Y empiezas a pensar un millón de cosas. Y tú mismo te haces tu propia cárcel. Tú mismo te impides seguir adelante. Porque llegas a pensar, ¿estoy haciendo las cosas bien? ¿Y qué dice aquí? Que cuando ¿cómo se llama? Un ángel fue, lo sacó y les dijo, sigan hablando. Sigan hablando. Y así es Dios con nosotros. Cuando te sientes así, y lo digo ahorita, es muy fácil decirlo, más no hacerlo. Pero cuando nos sintamos así, hablemos. Hablemos con Dios. Me siento así, así. Yo te entrego esto, Dios. Y es como si Dios agarrara de tu cabeza y te quitara todo. Te saca de la cárcel mental en la que estás metido, en esas ideas que el enemigo ha metido en ti. Hijo, yo ya te hice libre. Sigue haciendo lo que estás haciendo en mi nombre. La cárcel no siempre solo es física. A veces la cárcel está aquí. Y nos mantiene retenidos, no físicamente, sino mentalmente. Aparentemente eres libre, pero algunas veces esas ataduras de pensamientos negativos siguen aquí. Entonces hay que pedirle a Dios, chicos. Y esto incluso lo digo a mí, o sea, el mensaje incluso me está pegando a mí. Hay que orar también por todo esto. Oremos por los otros jóvenes porque nunca sabemos cómo están. No sabemos qué situaciones pasan en casa, en la escuela, trabajos, etcétera. Todo, chicos, todo. Y hace poco me estaba acordando Filipenses, ¿qué es? 6 me parece. En Filipenses 6, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses debe estar acá. Ajá. ¿Qué es? ¿Si era Filipenses? No recuerdo la verdad. ¿O era Efesios? No, era Efesios. Efesios 6, 18, no. No me acuerdo cuál era ahorita. Pero es cuando habla de la armadura de Dios. Y dice que oremos siempre por los otros creyentes. ¿Sí? Entonces, chicos, así como oraron por un bautizo del Espíritu Santo, como oran
por sus peticiones, oren también por otros. Porque nunca sabes cuándo una persona está mal. Y una oración puede ser la diferencia en muchas cosas, chicos. Pero bueno, hasta aquí lo voy a dejar, chicos. Muchas gracias si te quedas hasta el final. Espero que estos videos algún día sean de bendición para otras personas. Y que pues tengas un bonito día. No olviden orar, chicos. No olviden leer su tiempo de intimidad con Dios, de congregarse. Amen a Dios. Amen a Dios. Porque es el único que puede darnos la verdadera paz, propósito y, como no, salvación. ¿Va? Entonces, chicos, Dios los bendiga. Cuídense y pues pórtense bien. Adiós, amigos.